Hola familia, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva reflexión. El día de hoy vamos a estar estudiando la historia de otra mujer. Saben que durante todo este periodo de reflexiones hemos estado estudiando historias de mujeres en la Biblia, donde tanto hombres como mujeres podemos aprender de ellas y de su fe, y de cómo Cristo se ve representado en esta historia. Y este tema lo tuve en una iglesia y comencé el tema con un billete de $20 en mi mano. Llamé a una niña adelante y mientras ella venía hacia donde estaba yo, antes de llegar, ya ella tenía las manos extendidas como, dame el billete, yo lo quiero. Le dije, espérate, yo te lo voy a dar. Pero ¿qué pasa si tomo este billete, lo estrujo en mis manos, lo tiro al suelo y lo pisoteo? Y mientras le decía esto, yo hacía la acción. Y la niña le brillaban los ojos, aun cuando yo lo estaba pisoteando. Y cuando lo volví a levantar, o sea, lo tomé del suelo y lo tomé en mis manos y se lo enseñé, todo estrujadito, extendió la mano y me dijo, dame que yo lo quiero. Y se fue rápidamente para su asiento. Ella no lo pensó dos veces. Y pensé, muchas veces la vida de nosotros es así. Al parecer, por una temporada todo está bien. O cuando somos niños, que la inocencia es parte de nosotros, que nada malo nos ha sucedido. Pareciera ver que la vida va a ser perfecta, que en la vida no hay nada malo. Pero de pronto comienzan a llegar golpes que nos comienzan a herir, a estrujar, a crear una llaga. Y quizás podemos pensar que nadie nos va a querer o que ya no tenemos un valor a causa de estos mismos, perdón, de estos mismos traumas, de estos mismos golpes. Pero así como la niña, que sin importar en cuál condición estaba el billete, Dios nos mira. Sin importar en cuál condición nosotros estamos, Dios nos quiere. Dios ve un valor en nosotros. En la Biblia está la historia de Esther. Y todos conocemos a Esther por esa joven valiente que dijo, si perezco, que perezca. Pero en realidad cuando vamos un poco más profundo a esta historia, vemos que Esther, tanto como tú y como yo, estaba llena de traumas. Esther no tuvo una niñez ni una juventud perfecta. Estuvo lejos de eso. Esther quizás cargó golpes y traumas mucho peores que los tuyos. Aunque los tuyos no se minimizan por eso, porque son tus traumas y tus golpes. Pero para que entiendas un poco que la joven valiente, la heroína que salvó al pueblo judío, no tuvo un camino más fácil que el tuyo. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es ese trauma o ese golpe que hoy en día te marca? Yo creo fielmente que quienes nosotros somos hoy como adultos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, es resultado de algo que ya vivimos. Cómo tú eres con tus hijos, cómo eres en tu matrimonio, cómo eres con las personas, es resultado de cómo te criaron o de una experiencia que viviste, un modo de vivir que aprendiste a hacerlo de esa manera. Y no sé si tú creciste en un hogar donde mamá y papá se divorciaron cuando tú eras muy niño y te tocaba ir los fines de semana a casa de papá y entre semana quedarte con mamá. Te tocó ver cómo ambos rehicieron o se volvieron a casar con alguien más y ya no era solamente mamá y papá, ahora era madrastra y padrastro y los hijos de ellos. No sé si quizás, aunque mamá y papá estuvieron juntos, te tocó tener un papá o una mamá ausente. Una mamá o un papá que no te daban amor. Quizás tuviste una mamá o un papá que todo lo resolvía a base de golpe. Hacías algo, golpe. Decías algo, golpe. Nunca se sentaban a hablar contigo. Quizás te tocó crecer en un hogar donde papá llegaba alcohólico cada noche, gritando y dando golpe a mamá o a tus hermanos o a ti. Quizás desde pequeño o pequeña te tocó sufrir el abuso de alguien cercano a tu familia. Un tío, un abuelo, un primo. O aunque hubiese sido lejano a tu familia, alguien abusó de ti. Quizás creciste y tuviste una pareja que también abusó de ti con violencia doméstica o quizás con violencia verbal. Quizás en algún momento saliste embarazada y perdiste a ese bebé. Quizás nunca nadie te dijo cuán hermoso o hermosa eras
y creciste pensando que eras feo o fea. Y así es como te ves hoy en día. Y pudiese nombrar muchas otras vivencias o golpes o traumas con los que puedas estar cargando que te hacen verte a ti mismo como ese billete de 20 pesos arrugado. Y piensas que a causa de eso ya Dios no puede hacer nada contigo. Piensas que tu propósito en esta vida es simplemente levantarte, trabajar, comer, bañarte y acostarte a dormir. Y así es el ciclo de vida, donde no hayas un propósito por el cual vivir, en el cual a ti mismo constantemente te estás diciendo palabras feas, y no solo a ti, sino que lo que viviste también lo estás repitiendo con las personas que te rodean. Y aunque quieres ser diferente, no sabes cómo ser diferente, porque fue lo que aprendiste. Sabes, Esther, cuando vamos a Esther capítulo 2, versículo del 5 al 7, nos habla un poco sobre esos traumas y esa historia de Esther. Dice, en Susa, la residencia real, había un judío cuyo nombre era Mardoqueo. Y ahí nos dice que era hijo de no sé quién más, de la tribu de Benjamín. Versículo 6. El cual había sido deportado o exiliado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, en la deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Aquí hay varios factores importantes que podemos aprender de Hadasa. La conocemos como la reina Esther, pero es que su nombre hebreo era Hadasa, que significa rama de mirto. Le voy a dejar una foto por aquí para que vean cuál es. Pero al momento que son deportados o exiliados, el nombre de ella es cambiado. Así como Daniel y los jóvenes hebreos, que sus nombres también fueron cambiados. Y tenían su nombre hebreo, pero también su nombre babilónico o persa en este caso. Y aquí tenemos el primer trauma. Tú creciste con un nombre, de pronto llegaste a un lugar y te cambian el nombre. Te cambian tu identidad. Ahora, la causa por la que ella le cambian el nombre no es porque, un ejemplo, como yo decidí salir de mi país e emigrar a otro país por un futuro mejor. En este caso, el ser exiliado o deportado es que piensa, tú vives en tu país, llega un país extranjero, invade donde tú vives y dice, ok, ahora nosotros somos los dueños de este lugar, los habitantes de aquí van a ser divididos en diferentes regiones, ya no van a vivir aquí y ahora nosotros somos los dueños. Y no solo esto, sino que vas a tener que hablar una nueva lengua, te van a cambiar el nombre, nuevas tradiciones, ahora nuevas leyes, te quitan como de tu cascarón, de tu burbuja, a otra realidad. Y esta era la realidad de Esther, de Hadasa. A ella le tocó vivir en ese momento donde Babilonia invade a los judíos y estos son deportados. Y ahora se tiene que enfrentar a una nueva realidad, a una nueva identidad. Y como si esto fuese poco, sus padres también murieron. No sabemos la razón por la que los padres mueren. No sabemos si fue por alguna enfermedad. Recuerden que en aquel momento no habían los adelantos de ahora. No sabemos si fue durante el mismo exilio o la deportación, si fueron maltratados o expuestos a trabajos pesados. No sabemos la razón. Pero sus padres mueren y al parecer a una temprana edad. Y a Hadasa le toca crecer sin su mamá y su papá. No solo esto, sino que Hadasa, siendo mujer, le toca crecer en una cultura totalmente machista, donde la mujer no tenía mucho valor. E incluso ahora en el reinado donde ella se encuentra, que es el reinado de Persia, el rey podía hacer y deshacer como él quisiera. Por eso la historia nos dice que el rey, cuando destituye a Vasti como reina, las personas le dicen, búscate una nueva reina. Para ti eso no es imposible, no es difícil. Y busca a todas las vírgenes jóvenes bellas del imperio y tráelas aquí. Y de entre ellas tú escoges la reina que tú quieras. Y entre ellas estaba Esther, estaba Hadasa. Esther no podía decidir si quería o no quería ir a acostarse con el rey, porque eso era lo que ella iba a ir.
ella no tenía asegurado que ella se iba a convertir en la nueva reina. Sabía que en algún momento le iba a tocar acostarse con el rey. Y si te acostabas con el rey, ya tú eras propiedad del rey. No era de que me gusta el vecino, el que vive al lado de mi casa o el panadero, y me voy a casar con él. No, tú eras propiedad del rey y ya no podías estar con más nadie. Estabas en el palacio ahora para satisfacer los deseos del rey. Y si en algún momento él te volvía a llamar, porque tampoco era seguro, podías ser parte de sus concubinas, del harem del rey, y nunca más acostarte con el rey. Simplemente una vez, no le gustaste, te fuiste y no regresas. Esa era la realidad a la que Esther iba a ser sometida. Esther fue llevada al palacio, como sabemos. Fue sometida a casi un año de tratamiento, donde las ponían bellas, con olores, le daban clases de cómo comportarse. El rey comenzó a llamar a muchachas jóvenes de las que llegaron, entre ellas, ¿sabe?, acostarse con ellas, hasta que le tocó el turno a Esther. Ahora, dice que Esther halló gracia ante la persona que estaba a cargo de ella. Y esta persona le dijo cómo vestirse, qué usar, qué no usar. Pero Esther cargaba con un secreto. Cuando ella fue a entrar al palacio, Mardoqueo le dijo, no digas de dónde tú eres. Tú no puedes decir que eres judía. Porque los judíos, como eran exiliados en aquel momento, no eran bien vistos. Los judíos, por adorar al Dios de Israel, no eran bien vistos. Y esto la ponía en peligro. Ya era como ponerle el cuño seguro de que vas a ir, pero no te vas a convertir en reina, o quizás te echan. No sabemos qué puede pasar contigo. Calla y no digas de dónde eres. Esther no solo cargaba con el trauma de ser deportada, de que le cambiaron el nombre, de que no tenía a sus padres, de que era mujer, sino que ahora también llevaba con ella un secreto. Esther va ante el rey y dice que halló gracia ante el rey y le gustó más que todas las mujeres. Y el rey la hizo reina en lugar de Vasti. Ya por lo menos Esther tenía la esperanza de que no iba a ser una más en el harem. Ahora ella tenía su lugar especial, tenía otras cosas que hacer, tenía el título de reina, ya no era una más. Pero de pronto, uno de estos consejeros de rey que odiaba al pueblo judío, el pueblo de donde venía Esther, le dice al rey, mira, hay un pueblo que no quiere obedecerte, que es rebelde, vamos a hacer una ley para eliminar ese pueblo. El rey, que podía hacer y deshacer como quisiera, dice, haz como tú quieras. A mí eso ni me preocupa. Entonces ahora la ley decía que en cierta fecha todos los judíos iban a enfrentar la muerte. Las personas podían ir y matarlo. Y no había problema con eso. Mardoqueo, el que había adoptado a Esther, se entera y se llena de angustia, porque es obvio. Ahora, también la vida de Mardoqueo estaba en peligro, y la de todo el pueblo judío, la del pueblo de Dios. Y me imagino que Mardoqueo pensó y dijo, ¿qué solución podemos encontrarle a esto? Bueno, la primera solución, y la que creo que más cercana y más fácil nos va a ser, es que Esther, como reina y esposa del rey, interceda por nosotros. Y dice que Mardoqueo va donde está Esther y le dice, Esther, necesitamos que hables con el rey e intercedas por tu pueblo. Pero miren la primera respuesta que tuvo Esther. Capítulo 4, versículo 9. Regresó Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Por favor, intercede por tu pueblo. Entonces Esther ordenó a Hatac que le dijera a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer que entre sin haber sido llamado al patio interior para ver al rey, salvo aquel a quien el rey extendiendo el cetro de oro le perdone la vida. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. En otras palabras, Mardoqueo, yo no puedo ir a interceder, porque si yo voy, yo pongo mi vida en riesgo. Ahora, miren lo que le dijo Mardoqueo, versículo 12. Llegó a Mardoqueo las palabras de Esther y Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado
al reino. En otras palabras, Mardoqueo le dijo sus verdades a Esther. Al parecer Esther llegó al palacio, se acomodó un poco, ya su realidad era un poco diferente. No era la simple joven que vivía en un pueblo. Y cuando Mardoqueo le dice esto, su primer pensamiento fue, no puedo hacerlo porque yo puedo morir. Y creo que sería el pensamiento de todos. Cuando el Señor nos envía a hacer algo, pensar en cómo esto nos perjudica a nosotros. Señor, voy a perder mi casa, dinero, fama, mis carros, mis pertenencias. Sin embargo, Mardoqueo le dijo, no pienses que por ser tu reina vas a salir limpia de esto. Si tú no haces algo, de alguna otra manera Dios va a traer liberación y respiro para los judíos, para su pueblo. Y quién sabe si para esta hora, para este momento, es que has llegado al reino. Quién sabe si para este momento has pasado todo lo que has pasado. Quién sabe si para este momento tus caídas y tus golpes no fueron en vano, sino que Dios te trajo aquí con un propósito mayor. Algo que he aprendido es que nuestros golpes, nuestros traumas, no son un castigo de Dios. No es Dios permitiendo que tú sufras. El sufrimiento viene como causa del pecado. Y nuestras decisiones también tienen una reacción. Muchas veces le echamos la culpa a Dios o a otra persona, pero no nos damos cuenta que nosotros también tomamos malas decisiones. Somos expertos en buscar culpables, pero no en tomar responsabilidad. Un ejemplo, en el caso de Esther, ella sí no tuvo ninguna responsabilidad. Ella no tuvo culpa que sus padres murieran, que la exiliaran, que le cambiaran el nombre, que fuera mujer, que la llevaran obligada al palacio. Fue lo que le tocó vivir. Pero cuando nosotros nos aferramos a Dios en medio de nuestro sufrimiento y nuestro trauma, esos traumas, esos sufrimientos, esas caídas se convierten en una bendición. Y algo que me encanta a los llamados de Dios es que el llamado de Dios siempre es para servir a otros. De hecho, si tú piensas en tu trabajo, lo más probable es que tu trabajo tú lo tengas porque alguien requiere tu servicio. Tú te beneficias de él porque te dan un salario, pero también alguien requirió tu servicio de alguna manera. De la misma manera son los llamados de Dios. Aunque tú te beneficias espiritualmente, quizás económicamente, de alguna manera hay un beneficio para ti, tu llamado es a servir a otros. Ahora, cada uno lo hacemos en lugares diferentes, de manera diferente. Dios llama a cada uno de manera diferente. Yo no sé cuál es el llamado de Dios para ti. Pero quizás tú estás tan estancado en tus traumas o tan centrado en ti, en cómo esto te perjudica a ti, que no te has puesto a pensar qué Dios quiere hacer a través de ti. Yo sé que duele. Todos llevamos traumas y dolores y caídas. Pero quién sabe si para esta hora Dios te ha traído aquí. Hay muchas personas que como tú han pasado y están pasando por situaciones así. Y quién sabe si Dios te quiere usar para evitar que alguien más pase por lo que tú ya pasaste. Para evitar que alguien se quite la vida porque está pasando por lo que tú ya pasaste. Quizás Dios te quiere usar para que alguien sane esas heridas que un día tú sufriste. Pero te centras tanto en lo que tú viviste o en lo que estás viviendo o en cómo a ti eso te perjudica que no eres capaz de escuchar la voz de Dios llamándote. Es por eso que hoy te quiero dejar con 3 puntos importantes que quiero que recuerdes. Número 1, lo que viviste no limita lo que Dios puede hacer contigo. Dios es experto en restaurar vidas, en curar traumas, en tomar lo imperfecto y convertirlo en algo bello, en tomar vidas desbaratadas y reconstruirlas. De hecho, esas personas que han pasado por más traumas, que más alejados han estado de Dios, que más duro le ha dado la vida, cuando Dios los restaura, cuando se ponen en manos de Dios y sus vidas son restauradas, son un testimonio que convierten a miles de vidas. No limites lo que Dios puede hacer contigo basado en lo que tú has vivido. Dios da nuevos comienzos, Dios da nuevas oportunidades. Todo está en ponerte en sus manos. Número 2, busca compañías que te acerquen a tu propósito.
no que te desvíe de él. Esther tuvo a un Mardoqueo que le dijo lo que ella necesitaba en el momento de flaqueza o de falta de fe. No, yo tengo miedo porque puedo estar en peligro de muerte. Esther, si tú no lo haces, alguien más lo hará. Es importante que te rodees de personas que te agreguen, que te den cosas positivas, que te acerquen a Dios, no que te alejen de Él. Porque todos en algún momento vamos quizás a tener falta de fe, no vamos a saber cuál es el plan de Dios, no vamos quizás a escuchar la voz de Dios. Pero si tenemos a alguien que nos recuerda y nos habla por Dios, alguien que escucha la voz de Dios y es capaz de entenderle y de hablarnos a nosotros, hay una mejor posibilidad de que todo vaya bien. Y por último, los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Cuando Dios me invita a predicar, y este era un ejemplo que le ponía en la iglesia, aunque es una persona que me está invitando, para mí esta obra de predicar es muy sagrada. Y yo sé que alguien en la congregación necesita escucharla. Yo tengo la posibilidad de decir sí, quiero ir, o la posibilidad de decir no, no quiero ir. Yo puedo decir, no voy a grabar este video, voy a tomar mi tiempo para algo más. O sí, lo voy a grabar porque quizás alguien lo necesita escuchar. Pero si yo no acepto esa predicación o no acepto grabar este video, el mensaje que tú necesitas escuchar va a venir de alguien más. De alguna manera Dios te va a dar las palabras que tú necesitas. Yo simplemente tengo la decisión de decir sí o no y ser usada como instrumento o perderme de esa bendición y que alguien más sea usado. Cuando Dios te llama es porque Él tiene un propósito. Su propósito se va a cumplir. Quieras tú aceptar o no quieras aceptar. Al final Dios no es el beneficiado. Somos tú y yo que tenemos el beneficio, el privilegio de trabajar para Él. De ver cómo otras almas son restauradas. Pero tenemos la opción de quedarnos con las excusas de yo no puedo, yo no sé, yo no quiero. O decir, no sé cómo lo voy a hacer, porque yo entiendo que mis capacidades no dan para eso, pero porque Dios me llama, yo confío. ¿Sabes? Las personas que estamos llenos de traumas, porque aquí todos tenemos traumas, somos, como dicen en inglés, broken people, criando a broken people. Personas rotas, criando y enseñando a personas rotas. Yo siempre aconsejo que vayan a un psicólogo, sobre todo si es un psicólogo cristiano. Porque esas personas, mi respeto, ayudan muchísimo, muchísimo. Pero también entiendo que en nuestra cultura latina no siempre está, vamos a decir, esa mentalidad. O quizás no siempre las personas pueden pagar un psicólogo. Porque por lo menos en los Estados Unidos tú tienes que pagar. Y son caros. Pero hay algo que a mí me ha funcionado. Y no te estoy dando este consejo como psicóloga, sino como cristiana en lo que a mí me ha ayudado. Hay algo que se llama discernimiento. Y yo oro al Señor por discernimiento. Discernimiento de pecado. Ayúdame a ver el pecado que estoy haciendo, lo malo que estoy haciendo, aunque yo no lo esté haciendo a propósito. De la misma manera, dame discernimiento de traumas. ¿Por qué estoy actuando como estoy actuando? ¿Por qué estoy pensando como estoy pensando? Quizás son pensamientos o acciones que me están alejando de ti y no entiendo de dónde vienen. Ayúdame a entender por qué situación yo pasé que me está llevando a ser así, a tomar estas decisiones, a hablar de esta manera. Y me pongo a meditar en mi pasado, no de una manera para juzgarme, sino para entender. Y me pongo a meditar en lo que Dios ha hecho en mi vida y en lo que Dios puede hacer en mi vida. Y cuando ya entendí quizás de dónde viene esa acción, ahora me enfoco en Dios y en meditar en Dios y en la figura de Cristo. Y cuando me enfoco en Él, no hay manera que mi comportamiento, mi vida, no sea transformada a su imagen. Porque ahora mi foco, mi vista no está puesto en mí o en mi pasado, sino en Cristo. Y nos convertimos en lo que miramos, en lo que escuchamos, en lo que le prestamos nuestra atención. Y quizás no vas a tener todas las herramientas que un psicólogo te puede ofrecer. Pero a mí personalmente me ha ayudado mucho. Porque Dios no quiere que suframos.
Dios no quiere que andemos por ahí como personas rotas, sino que Él quiere restaurar nuestras vidas. Permíteme orar por ti, porque no tienes que caminar este camino sola o solo. Tienes a Dios, que es lo primero. Tienes seguramente a una comunidad que te rodea, que te ama. No sé si la comunidad en la iglesia o tu familia o amigos, pero son personas que también te quieren ver bien. No tienes que callar lo que has vivido. Puedes hablarlo con alguien de confianza, alguien que sepas que te va a dar un buen consejo. Puedes buscar ayuda profesional. Y también tienes el poder de la oración. Y dice que lo que pidieses en su nombre, confiando, lo recibiréis. Dice lo que necesitas es sanidad espiritual, sanidad emocional. Dios tiene de sobra para darte. Padre, te agradezco porque aun cuando no teníamos valor, cuando el mundo nos quitó el valor, cuando pensamos que no tenemos nada que ofrecer, tú nos tomaste, Señor, en tus manos y nos dijiste, para mí tienes todo el valor del mundo. Por ti yo entregué a mi hijo para poder vivir la eternidad contigo. Ayúdanos a entender que nuestra identidad no está en lo que tenemos, en lo que logramos, en cómo nos vemos, ni aún en nuestros traumas o en las cosas que los demás nos dicen, sino en que somos tus hijos. Y como hijos somos herederos. Ayúdanos a vivir una vida no basada en dolor, en sufrimientos, sino entendiendo, Señor, que tenemos un propósito en ti. Ayúdanos a usar quizás esos traumas y esos golpes para ayudar a otros. A no enfocarnos tanto en nuestro dolor, sino a entender que tú nos quieres usar para llegar a otras personas, para salvar a otras personas. Úsanos, Dios, y ayúdanos a mirar a Cristo, a ser como Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nada, familia, los dejo. Un besito bien grande. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye.